De nuevo me presento, mucho gusto. Yo soy Astrid Carolina Mejía, soy fisioterapeuta egresada de la Escuela Nacional del Deporte y el día de hoy estaré con ustedes acompañándolos en este curso. Mm, yo creo que ya vamos a dar inicio, entonces voy a presentar mi pantalla para que iniciemos con el tema. Bueno, me dejan saber por favor si están viendo la presentación que estoy compartiendo. Sí, sí se ve. Sí, se ve. Sí. Gracias, Liliana. ¿Alguien más, por favor, que me diga si está viendo la presentación? Sobre la economía de movimientos en actividades de la vida diaria con usuarios con deficiencias motoras. Ahí todos están viendo la presentación, ¿me escuchan bien? Sí, Sí, señora. señora. Bueno, quisiera escuchar para ustedes qué es este término de economía de movimientos. ¿A qué les suena? ¿Con qué está relacionado? Ah, Ah, creo que es a creo que es a los los movimientos del ser movimientos del ser humano. humano. Ujú, está relacionado con los movimientos del ser humano. ¿Y a qué se refiere este término de economía de movimientos? Pienso Pienso que que economizar economizar o como no no hacer hacer movimientos movimientos innecesarios, necesarios, economía de economía de movimiento. movimiento. Muy bien, Liliana, muchas gracias. Bueno, la economía del movimiento es un estudio de movimientos del ser humano, el cual se utiliza, el cual utiliza su cuerpo para la realización de tareas. El objetivo fundamental de este estudio de movimientos es reducir o eliminar aquellos movimientos que son innecesarios y simplificar aquellos que sí son necesarios para el desarrollo de cualquier actividad. Resulta que este estudio del movimiento se divide en tres principios o en tres áreas. La primera es la utilización del cuerpo, la segunda es la distribución del lugar de trabajo y la tercera es el diseño de máquinas y herramientas. ¿A qué nos referimos con esto de utilización del cuerpo humano? Bueno, dentro de este principio o de esta área, encontramos que hay como unas reglas, por así decirlo, que se deben tener en cuenta y que se deben aplicar a todos los trabajos. Entonces, en cuanto a la utilización del cuerpo humano, las dos manos deben empezar y terminar los movimientos al mismo tiempo. ¿Para qué? Si estoy haciendo un movimiento con las dos manos, estoy haciendo haciendo que mi cuerpo trabaje sin tener que sobreesforzarse, estoy repartiendo las cargas en mis dos manos. Si hago el movimiento solamente con una mano, voy a recargar más un lado de mi cuerpo o una extremidad y esto puede generar más adelante alguna molestia. Las manos no deben estar inactivas a la vez. Si yo estoy haciendo alguna actividad que requiere, que pueda, en la que pueda descansar, pues entonces descanso con las dos manos a la vez. Pero si estoy haciendo un trabajo que requiere de mis dos manos, no puedo dejarlas descansando a la vez porque puede ocurrir un accidente o puedo lastimar alguna otra parte de mi cuerpo al descansar las dos manos a la vez. Los movimientos de la mano y el cuerpo deben ser hechos con la parte del cuerpo que involucre el mínimo esfuerzo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, aquí es donde las empresas instalan toda la parte de los controles, de botones. ¿Por qué? Porque el menor esfuerzo que podemos realizar nosotros se hace con los dedos. El mayor esfuerzo es con todo el tronco. Entonces, por eso las máquinas ahora están más hechas para botones
o mínimo palancas también para que los movimientos que tenga que realizar la persona que maneja esa máquina sean muy simples, muy mínimos y no gaste tanta energía y no tenga que hacer tanto esfuerzo. Aquí es donde pues aplican toda la parte de los controles remotos, en la parte de manualidades. Los movimientos de las manos deben ser suaves, continuos y curvos en lugar de movimientos en línea recta que incluyan cambios de dirección bruscos. Acá un ejemplo muy sencillo puede ser el trabajo, por ejemplo, de los meseros cuando van a recoger la mesa o cuando van a limpiar la mesa. Por eso ellos limpian en forma de arco, porque ahí no tienen que realizar movimientos rectos para luego cambiar de dirección y poder hacer la limpieza. Entonces ahí están economizando movimientos y están quitándole fuerza a sus músculos y no los están sobreesforzando. Se debe acomodar bien el trabajo de tal manera que permita un ritmo fácil y natural. Todo debe estar muy acomodado y debo tener como un proceso. Debo saber cuáles son los pasos para no desperdiciar, digamos, si tengo que traer varios instrumentos, entonces los traigo de una sola y los dejo al lado, los acomodo para no tener que estar yendo y volviendo, trayendo de a una sola cosa. Se deben acomodar el trabajo y las herramientas de tal forma que las fijaciones de los ojos sean tan cercanas unas de otras como sean posibles. Esto quiere decir que si tengo que hacer varias tareas a la vez, en lo posible deben ser tareas que estén muy cercanas las unas de las otras, porque si de pronto descuido una de las que estoy haciendo por tener que mirar muy lejos en dónde está la otra, puede ocurrir un accidente. O algo sencillo, un ejemplo para por ejemplo, cuando estamos clavando una puntilla, pues debe estar a la altura de nuestros ojos y debemos hacerlo con movimientos simples y no voltear a mirar hacia otro lado porque podemos golpearnos un dedo o se nos puede caer el martillo o puede ocurrir cualquier cosa. Hasta aquí vamos entendiendo todos. Quisiera escucharlos cómo van con esta parte, si tienen alguna duda hasta aquí. Bueno. En cuanto a la distribución del lugar de trabajo, me gustaría que alguien me acompañara leyendo la diapositiva. Por favor, un voluntario. No veo la diapositiva, profe. Listo, ya la pongo. Es que como no me estaban contestando, entonces me asusté y me metí a la llamada. Listo, ahí está. Por favor, ¿nos ayudas con la lectura? Dice, distribución del lugar, un lugar definido y fijo para todos y cada una de las herramientas y materiales. Las herramientas, materiales y controles deben localizarse cerca del lugar de su uso. Así es, como lo explicaba anteriormente, es muy importante que todas las cosas tengan un orden y que estén cerca de la persona que las va a estar utilizando para evitar hacer movimientos innecesarios como ir y volver, como estirar mucho mi cuerpo para alcanzar algo, como quitarle la vista de la tarea principal para poder coger alguna otra herramienta o material que necesito. Entonces, es como más que todo tener un orden en el lugar de trabajo. Los materiales y herramientas deben ubicarse de tal forma que permita una mejor secuencia de los movimientos. También muy relacionado con lo que mencionaba anteriormente sobre la utilización del cuerpo. Entonces hay que tener como un protocolo y un proceso para saber cuáles son las cosas que voy a utilizar y cómo lo voy a realizar. Y de acuerdo a eso, ubicar mis herramientas de acuerdo a los pasos.
Proveer una adecuada iluminación del lugar del trabajo. Muy importante tener una buena iluminación para poder realizar las tareas. No puede ser un lugar oscuro porque pues no voy a poder realizar mi tarea de una manera eficiente. Otro voluntario, por favor, que quiera leer esta diapositiva. Yo, mm, distribución del lugar Adelante. de trabajo. Ujú. Bueno, la altura del lugar de trabajo y la silla deben poder graduarse, de tal manera que permita trabajar de pie o sedente alternamente en los trabajos que lo permitan. Se deberá Ujú. proporcionar una silla de tipo y altura que permita una buena postura para cada trabajador. Bueno, esto es más que todo como en trabajos de oficina o en trabajos donde la persona debe mantener más sentada o alternándose entre sentado y de pie. Debe tener una silla donde se pueda graduar y que quede a una buena altura y que tenga como buen acceso para ponerse de pie y volverse a sentar. Y también debe ser de tipo y de altura adecuada para cada trabajador para promover una buena postura, como lo mencionábamos en la clase anterior, que es muy importante tener una buena postura y ergonomía cuando estoy en mi lugar de trabajo. En cuanto al diseño de máquinas y herramientas, que es la tercera área, debe relevarse a las manos de todo trabajo que pueda ser realizado más satisfactoriamente por una plantilla, un aparato de sujeción o un dispositivo accionado por pedal. Por eso es que ahora, digamos, en las empresas más que todo, cambian a una persona por una máquina que pueda realizar una plantilla y que pueda evitar un esfuerzo físico a la persona que antes estaba en ese lugar de trabajo, o que han cambiado para que sean máquinas que se puedan operar también mientras está sentado y que tengan un pedal y puedan hacerlo y que no tenga que estar haciendo movimientos, por ejemplo, muy bruscos de tronco o de cambios de posición, haciendo rotaciones de columna que pues en tanto tiempo o como haciéndolo tantas veces es un poco perjudicial para la columna. Siempre que sea posible deben combinarse dos o más herramientas. Si necesito, por ejemplo, pasar a un paciente de la camilla a una silla de ruedas, entonces voy a hacer uso de sábanas, voy a hacer uso de, por ejemplo, arnés o algo parecido, voy a hacer uso también, digamos, voy a ir en compañía, entonces es como mirar cómo puedo hacerlo de una manera más sencilla, así requiera más herramientas. Otra persona que me quiera colaborar, por favor, con esta diapositiva. Yo, profe. Yo. Adelante. Diseño de máquinas y herramientas. Cuando, Cuando cada debo realizar un movimiento específico, como escribiendo a máquina, debe distribuirse la larga de acuerdo con las capacidades inherentes a los dedos. Las palancas niveladas y volantes deben situarse de forma que el operario pueda manejarlos con un cambio mínimo en la posición del cuerpo y las mayores ventajas mecánicas. Muchas gracias. Bueno, ¿a qué se refiere la primera? Eso es más que todo, por ejemplo, cuando la persona trabaja con computador, pues el computador debe tener como un espacio, por así decirlo, reducido, porque si las teclas están muy amplias y es un teclado muy grande, pues va a tener que hacer mucha apertura de dedos para poder escribir en esa máquina o en ese computador. Y lo segundo es muy parecido a lo que estaba diciendo anteriormente, que las palancas, las manivelas, los botones, todo lo que tenga la máquina, pues debe estar como muy cercano para que la persona que lo está manejando no tenga que hacer cambios de posiciones tan bruscas. Por ejemplo, que tenga un botón arriba y se tenga que empinar
y el otro esté más o menos como a la altura de la rodilla. Entonces, digamos que eso es algo súper exagerado, pero es como para que entendamos a qué se refiere, como que todas deben estar muy cerca de las otras para poder realizarlo con cambios mínimos de posición. ¿Cómo creen que se aplicaría este tema en la parte de la salud? Más que todo la parte del diseño de las máquinas y herramientas. Profe, pues digamos que hay cosas que favorecen a la persona en caso de la salud, digamos, la mala posición, el tiempo de duración, y que hay personas que no hacen pautas. Entonces, al no hacer pautas activas es una decadencia que el empleado tiene que, digamos, tener que salir por esas consecuencias. Entonces, estar cada rato por ir a hacerse terapias. Entonces, de cierta manera, las máquinas favorecen a veces, pero también se ha visto que las máquinas también han hecho que mucha gente se quede sin trabajo, por lo mismo porque ha ocupado como el espacio. Es bueno y es malo, ¿no? Claro que sí, tienes toda la razón. Entrando en el tema, entonces, vamos a ver unos equipos para la movilización manual de pacientes. Dentro de estas tenemos las tablas de transferencia, que son un tablero o tabla de transferencia rígido o semiflexible que puede usarse para mover usuarios desde una superficie a otra, pero deben estar a una altura singular. Permiten al usuario que está acostado moverse entre superficies, como lo dije ahorita, y hay que tener mucho cuidado que no vaya a ser que sean alturas diferentes, porque en lugar de ayudarnos nos puede causar más bien un incidente. Las tablas de transferencia son más o menos así como estas que les pongo aquí en las imágenes. Entonces son de diferentes tipos. Por ejemplo, en esta primera podemos ver que tiene como un canal y algo para que se deslice. Entonces el paciente se sienta en la parte donde está lo redondo, y esto actúa como canal para que se pase ya sea de la camilla a la silla de ruedas o de la silla de ruedas a la camilla. Esta es una semirrígida que se pone debajo del paciente, se acomoda y ayuda para trasladar, por ejemplo, a otra camilla. Y están ya las rígidas, que no tienen, digamos, la ayuda, sino que solamente tienen una parte antideslizante y una parte deslizante en donde se debe poner el paciente para que se haga la transferencia. Tenemos también los discos de transferencia. Se tratan de unos discos giratorios para ayudar a la persona a pasar cuando se tiene que hacer, por ejemplo, un cambio en forma rotatoria. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan, por ejemplo, la clase pasada cuando veíamos cómo pasar a un paciente de silla de ruedas hasta la camilla, que siempre se tiene que hacer un giro con ese paciente para poder sentarlo? Entonces, estos discos nos ayudan para esa labor. Se sienta el paciente, se le pone el disco de transferencia. Nosotros también ponemos un pie en el disco de transferencia para ayudar a girarlo. Cuando ya tenemos el paciente de pie, giramos con ayuda de nuestro pie y todo el cuerpo y pasamos al paciente a la camilla. Los dos que he mencionado hasta ahorita son de bajo costo. Ayuda para evitar los giros del tronco, como lo mencionaba anteriormente, esas rotaciones de la columna que en ocasiones pues son perjudiciales para nosotros, y hace mucho más fácil el traslado de las personas desde silla de ruedas hacia la camilla. Tenemos también los cinturones o arneses de transferencia, que se tratan más que todo de cabestrillos de tela que son acolchados y tienen unas manijas a los lados para poder hacer también los traspasos o transferencias.
Se ponen más que todo en la cintura o zona lumbar del usuario. Entonces, aquí podemos ver más o menos cómo se utilizan. Se van a colocar en la espalda del paciente y la parte de donde se agarra, pues queda hacia el frente para que nosotros podamos hacer el agarre y podamos ayudar a la persona. No debe utilizarse para hacer levantamientos. Es más que todo para hacer un transporte fácil a donde se necesite, reduciendo la fuerza para mover al usuario. Entonces ahí no hay que hacer como tanta fuerza ni tenemos que agacharnos tanto para abrazar el cuerpo del paciente, sino que con los arneses nos ayudamos un poco. Es como más que todo para organizar. Cuando ya se sienta el paciente en la silla, se le pone el arnés o el cinturón y se ayuda para ir corriéndolo. Tenemos también las sábanas o esteras de transferencia o reposicionamiento, que se trata de unos dispositivos que, pues como su nombre lo dice, son sábanas o telas similares que reducen la fuerza de fricción cuando hay que girar o desplazar o transferir a un usuario en posición supina o acostada. Acá podemos ver, por ejemplo, que algunas tienen a los lados de donde se puedan agarrar y pues digamos que esas son como más que todo para ayudar a pasar de una cama a la otra. Estas que están acá de color azul son para acomodar más que todo a los pacientes. Cuando quedan muy abajo, entonces yo puedo utilizar estas sábanas para empujarlos hacia arriba o para correrlos un poco hacia el lado. Tenemos también las grúas de transferencia. Estas son unas ayudas que son ya mucho más especializadas, que son más avanzadas, pero que nos ayudan mucho para la transferencia de los pacientes. Hay 3 tipos de grúas. Entonces, está la grúa móvil o con ruedas, las grúas fijas y las grúas de techo. Estas nos ayudan mucho, por ejemplo, cuando un paciente requiera ir al baño, cuando se requiera elevar un usuario desde el suelo para pasarlo ya sea a silla o a camilla. Aquí les tengo, por ejemplo, la primera que tiene las rueditas, pues es una grúa móvil. Esta es más bien una grúa fija. Y están las grúas de techo. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo ayuda a cargar al paciente para poderlo transportar, por así decirlo. ¿Qué pasa con estas? Estas grúas ya son un poco más costosas. Entonces, digamos que no va a ser tan sencillo encontrarlas en nuestros lugares de trabajo, no como las sábanas, como los arneses, como los discos de transferencia o como las tablas. Bueno, aquí quisiera escucharles si alguno de ustedes alguna vez ha utilizado estos elementos o herramientas en su lugar de trabajo, o si las habían escuchado, si sabían para qué servían. Yo la verdad no, pero pues me parecen muy prácticas, muy buenas. Ayudan mucho. Por ejemplo, estas que son como las más sencillas, tabla, disco de transferencia, me gustaría saber si alguno alguna vez lo ha utilizado. No, yo no, nunca. Profe Caro, mire que a pesar de que muchos no hemos visto los diferentes equipos, sí he visto, por ejemplo, que las enfermeras cuando no tienen pues una ayuda, colocan una sábana y se ayudan de esa sábana normalita, o sea, una sábana que todos los pacientes tienen en la casa para ayudarse en estos procesos de movimiento. Creo que de pronto, con lo que están viendo hoy, le pueden dar un poco más de ayuda, o sea, pueden ayudarse un poco más y no tener que estar moviendo el usuario así de un lado al otro haciendo tanta fuerza. Estas que tienen así como agarraderas, serían muy prácticas, pero yo no la he visto ni en los hospitales. Y por otro lado, he visto trabajando en un
hospital donde tenían grúas, pero las enfermeras no sabían usarlo, entonces era muy difícil porque usted tiene el equipo, pero nadie le enseñó a Pero usarlo, entonces igual usted sigue haciendo toda la fuerza. eso es. Sí, de hecho, cuando estaba mirando la parte de las sábanas de transferencia, veía que habían muchas que eran como la sábana normal con la que tienden la camilla o que porque siempre tienen ahí como de sobra. Entonces, utilizan más bien una de esas sábanas, pero pues lo ideal sería obviamente que tuviera como las agarraderas para hacerlo mucho más fácil. Además de los beneficios que tiene para el paciente que el familiar también conozca las técnicas de uso de esta sábana, porque así nos evitamos las úlceras por presión, pero muchísimo. Y el paciente podría tener algo de movilidad sin que nadie se lastime la espalda. Que a veces son Así es. pacientes muy grandes y el familiar dice, no, es que no puedo moverlo, no puedo, no puedo. Y de allí comienzan a aparecer las úlceras por presión. Ujú. Algo que también me pareció muy interesante y que sinceramente pues nunca he visto que se utilice es el disco de transferencia, porque por lo general tenemos que hacer muchos cambios de silla de ruedas a camilla y tenemos que hacer esos giros que pues son bastante agresivos, por así decirlo, para la columna y sería de muchísima ayuda tener uno de estos discos para poder hacer esas transferencias. Y lo podría también utilizar, obviamente, los familiares o acompañantes de la persona. Bueno, tenemos también otras ayudas como las camillas con dispositivos de transferencia, las sillas, butacas elevadoras, asientos catapulta, dispositivos de desplazamiento lateral accionados por aire, ayudas mecánicas para transferencias laterales, sillas con de levantamiento y colchones de aire autoinflables. Entonces, por acá les traigo unos ejemplos. Por ejemplo, aquí podemos ver el colchón autoinflable. El señor lo está utilizando. Es como para ayudar a parar a la persona o traerla, levantarla desde el piso. Este es el asiento catapulta. Y esta ya es una silla de levantamiento, pero pues obviamente es muchísimo más avanzada, requiere de mucha tecnología y digamos que son poco asequibles. Bueno, entonces yo les traje por aquí un video. Que son los equipos básicos para la movilización de los pacientes. Yo ya los mencioné anteriormente, son como la tabla, el disco de transferencia, las sábanas, entonces quisiera que me confirmen si lo están viendo para que todos tengan como ahí la enseñanza, la retroalimentación ya más visual de cada uno de ellos. ¿Todos están viendo el video? Sí. Bueno, acá está, por ejemplo, el disco de transferencia. Vemos cómo hace el movimiento con el pie cuando el paciente ya está ahí y es muchísimo más fácil hacer el paso a la camilla. Y aparte de eso, pues el arnés lo está utilizando. Aquí está utilizando ya la tabla. Esta es una de las sábanas. Aquí hay que aclarar algo. Esas sábanas, por ejemplo, se deben utilizar con personas que tengan control del tronco, que no requieran de tanta ayuda y que puedan controlarse mientras están sentadas, así como lo vemos con el señor, que no se vayan a ir hacia adelante.
Pero de todas formas creo que sí, si la persona no tiene tanto control de tronco, igual con una segunda persona, o sea, una persona que de pronto ale desde atrás, que es lo Ujú. que hacen muchas enfermeras cuando les colocan un cojín debajo y ala, una de las dos ala el cojín y la otra persona sostiene a la persona para poder, sostiene al paciente para poder acomodarlo. Así O sea, es. entre dos personas, Es pero como, una persona que no tenga control de tronco lo podría usar. ajá, muchas gracias por el aporte. Bueno, aquí podemos ver también cómo los arneses se pueden utilizar no solamente en el paciente, sino también en la persona que va a realizar esa transferencia. Entonces, ¿para qué? Para que el paciente tenga de dónde hacer el agarre y pueda levantarse más fácil, como lo pudimos observar. Esta es una de las sábanas. Como les decía, como para ubicar bien al paciente y tener una ayuda para que se deslice sobre la camilla. Acá van a hacer uso de dos elementos, como se mencionaba, por ejemplo, en la parte de las áreas, que si es necesario utilizar dos elementos para hacer el trabajo un poco más fácil. Acá podemos ver que están utilizando el arnés y la sábana para ayudar a acomodar al paciente. Acá estamos utilizando también la sábana que tiene los agarres y una tabla de transferencias para pasarlo a otra camilla. Y esta es una tabla semirrígida que también se las mencioné y les mostré una de las fotos para poder hacer el traspaso, el traslado. ¿Listo? Bueno, ¿qué les pareció el video? Quisiera escucharlos para saber si les quedó claro, si vieron cómo se manejan algunas de estas ayudas que son básicas. Doctor, una pregunta. Este tipo de dispositivos, hay unos que, pues vos estabas hablando ahorita de bajo costo, y otros pues que obviamente Ujú. como las grúas y que son pues una maquinaria mucho más grande deben ser muy costosas. Pero aquí en Colombia es fácil conseguir este tipo de implementos. Bueno, es fácil conseguirlo más bien como por la parte de páginas que venden estos equipos, pero las páginas son como de otros países, es decir, como que las importan más bien. Pero sinceramente, pues que las vendan como tal acá en físico, que uno las puede ir a ver, son un poco más difíciles. Por ejemplo, ayer que estaba mirando esa parte, hay como una página donde venden muchos de los instrumentos que se pueden necesitar, venden pues desde los básicos y ya venden otros más avanzados, pero es como una página, por así decirlo, especie Mercado Libre, pero pues especializado en esas máquinas. Entonces como que las ofrecen, pero les hacen es como la importación, cobran también el envío, entonces son un poco costosas.
Por último, les tengo también un video de cómo se utiliza una grúa y cómo va posicionando ahí el paciente. ¿Me confirman, por favor, si la están viendo? Sí, se ve el fondo del video. Uh-huh. ¿Alguien más, por favor, que confirme si está viendo bien el video? Sí, sí se ve. Sí, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a mirar acá cómo se usa la grúa. Aquí la acerca al paciente, la asegura, muy importante eso, colocarle todos los seguros para que quede firme para poder utilizarla con el paciente. Acá vemos cómo ya le quitan los seguros cuando el paciente está bien ubicado, acomoda bien al paciente y ahí sí podemos hacer el traslado a donde lo necesitemos. Obviamente esto es con una de las grúas móviles o pues con ruedas, porque las otras grúas que les mencioné, como la fija, pues es un poco más complicado, es solamente como para cuando una persona va a ingresar a la piscina, o para estar ahí en ese mismo lugar, no se pueden hacer traslados. Y estas que son las de techo, pues tienen un recorrido, pero es más bien, por así decirlo, recto, un recorrido recto, y no se puede ir llevando como en el video que vimos, que puede hacer movimientos un poco más libres y puede ir llevando al paciente hacia otro lugar. Quisiera saber si tienen alguna duda, si vieron todos el video. No, profe, está claro. Para mí está claro. Muchas gracias, Jessica. Para mí también, muy chévere. Gracias, Luisa. Bueno, entonces ese sería el tema de hoy. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Muchas gracias a todos los que me acompañaron en esta clase. Espero que les haya servido mucho y que hayan quedado claros todos los conceptos, todas las ayudas que podemos tener para nuestro trabajo.